Buenas noches, hermanos. Vamos a dar comienzo con este estudio de este miércoles. Lo vamos a hacer primeramente haciendo una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, misericordioso, Señor, y nos has permitido estar en esta noche para estar en comunión contigo, para alabar tu nombre, para poder, Señor, también aprender de tu palabra, porque sin duda alguna nos llena y nos edifica. Sé tú con nosotros en esta noche, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que nuestro espíritu esté en comunión contigo, Señor. Asimismo te pedimos que tú perdones aquellas palabras inadecuadas, Señor, aquellos pensamientos tal vez humanos, Señor, que no sean de acuerdo a lo que dicta tu palabra, Señor. Perdónanos y danos palabras que podamos entender, Señor, palabras que nos edifiquen a nuestra vida, Señor, y sé tú el que hable por medio de tu siervo. Esto te lo ruego y te lo suplico, tu amado Hijo, te lo pido, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar con este estudio de esta noche. Y bueno, ya hemos visto en el estudio del miércoles pasado lo que hablábamos respecto al tabernáculo, cómo estaba conformado, y podemos entender, hermanos, que el escritor les decía a los judíos que esto era parte de lo que ellos habían conocido, que ya no era necesario este tabernáculo que era algo hecho por el hombre, que era algo que se quitaba y se ponía, que era llevado de un lugar a otro, y que también no era un lugar donde ellos podían entrar libremente, solamente personas que habían sido elegidas por el mismo Dios para poder acceder y estar en su presencia. Y bueno, ¿por qué es que se les hace mención a ellos? ¿Por qué es que les está haciendo una como retórica de todo lo que ellos ya sabían y ya conocían? Porque era necesario que ellos entendieran plenamente lo que significaba la muerte de Cristo, lo que representaba para ellos como pueblo judío y también para la humanidad. Y que era necesario que ellos también comprendieran que todo esto que habían hecho no cubría esas necesidades espirituales, y sobre todo no cubría una necesidad de salvación para ellos, sino que era una forma en la que ellos se podían pedir perdón a Dios, pero ese perdón era como constante, o sea, no había un perdón total. Y era algo que ellos ofrecían, que ellos hacían, que por sus propios medios ellos llevaban un animalito para ser sacrificado por ellos, para perdón de pues las faltas que habían cometido. Entonces eso es lo que les quiere decir el escritor en estos versículos que ya vimos, en los cuales pues hace mención del santuario, del tabernáculo. Y bueno, más adelante ya en los versículos 15 al 21, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy no nos vamos a extender mucho, hermanos. Va a ser un poquito breve, pero es algo necesario y creo que es muy edificante para nuestra vida cristiana el saber lo que nos quiere decir el escritor. Sí, muchos podrán decir que le habla a los judíos y que le habla a gente de ese tiempo, pero esta palabra permanece y es necesaria que nosotros, que ya hemos sido llamados, que hemos sido escogidos y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y ahora hemos renacido, sepamos por qué somos admitidos en esta gracia que Dios da a los hombres por medio de su Hijo. Y es muy interesante lo que vamos a tocar el día de hoy, y va a ser tal vez no extenso, pero va a ser de mucha edificación, hermanos. Y voy a leer primero los versículos y ya luego vamos explicándolos punto por punto. Y dice: Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había abajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive.
¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana y hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y bueno, es muy importante, hermanos, que habla sobre lo que es un testamento. Y aquí es donde precisamente estaba estudiando ayer en la madrugada, y ya justamente me iba a ir a dormir, y de repente pensé, después de leer, y dije, ¿cómo Dios es tan perfecto en todo lo que hace? Puesto que nosotros, no siendo parte, no siendo un pueblo escogido desde el principio para ser salvos, se nos da una gracia por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero antes de que se nos diera, de que pudiéramos nosotros acceder a este regalo, teníamos que ser hijos. De otra forma no podíamos nosotros ser herederos de una gracia pues tan perfecta, y de una promesa de salvación eterna. Nosotros, que no éramos, vuelvo a repetir, no éramos escogidos desde el principio, venimos a ser adoptados por medio del Señor Jesucristo. Y esto me hace pensar que, pues, si no hubiera sido por este sacrificio, nosotros no hubiéramos tenido esta oportunidad tan grande de que hoy tenemos de ser salvos, ¿no? Y de saber que vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Es importante saber que dentro del plan que Dios tenía, estábamos incluidos en este testamento. Y vamos a ver más adelante qué es un testamento, cómo funciona, que yo creo que pues la mayoría de nosotros cuando escuchamos testamento, pues casi a veces lo relacionamos cuando una persona va a fallecer o tiene bienes, ¿no? Tiene bienes que dejar, y pues le dicen, hay que hacer el testamento, voy a hacer un testamento y le voy a dejar a tales personas. Hoy en día, bueno, hasta hay gente que le deja bienes estipulados hasta los animales, ¿no? Que si tuvo un gato, que si tuvo un perro, le dejó una casa, le dejó cuentas en el banco, y estipuló que en su testamento pues haya gente que atienda a estos animales. Hemos caído tanto en esta, pues cómo decirlo, hermanos, tenemos nublado, tiene la gente nublada el pensamiento, que pues hace estas cosas, tal vez ni siquiera a su propia familia le deja algo, ¿no? Pero es para que tengamos un panorama muy amplio de lo que es un testamento. Algo, dice que es algo que nosotros poseemos y que vamos a dejar casi siempre pues es a nuestros hijos o a una persona, ¿no? Pero siempre hay una relación para poder heredar a alguien. Dice, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. ¿Quién es mediador? Cristo es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión, o sea, para la remisión de pecados. ¿Y qué es remisión? Porque a veces escuchamos mucho qué es remisión y remisión de pecados, pero ¿qué es remisión? Dice el diccionario, es muy interesante lo que dice, es la atención o desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas de una enfermedad, de su enfermedad, ya sea como consecuencia del tratamiento o de forma espontánea. Eso es una remisión, ese es un significado que podemos encontrar. Y qué interesante es, hermanos, porque creo que va muy acorde a la remisión de pecados a la que se refiere en este versículo, que dice es la desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas. Como pecadores, ¿qué síntomas tenemos? El principal, pues que vamos a una muerte segura fuera de la presencia de Dios, a una muerte eterna, espiritual, segura, donde vamos a ir donde iríamos no a gozar, sino a sufrir eternamente. Eso es lo que es remisión. Y me insisto, qué interesante es cuando hace la descripción, dice que es la desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas de su enfermedad. Y dice,
para que, interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones, o sea, del pecado que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice, bajo el primer testamento o el primer pacto, que ya sabemos que testamento significa alianza. El primer pacto que hace Jehová con el pueblo de Israel, dice, tenía que ser quitado. ¿Para qué? Para que pudiera en el segundo pacto que se hace por medio de Jesucristo, dice, a los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Antes no se menciona de una herencia eterna. Simplemente hace una descripción un pastor, dice que era como una especie de pagarés pequeños que el hombre daba cada vez que hacía un sacrificio. O sea, como que, híjoles, hay una deuda muy grande que pues no se puede pagar. Entonces, pues te voy a ir abonando, así como que dicen, abonitos chiquitos, ¿no? Entonces ellos abonaban por medio de los sacrificios eso que no podían pagar por completo. Por eso el sacrificio, y así lo hemos visto, que los sacrificios que hacía el pueblo no quitaba los pecados, cubría en un momento esas faltas, pero no los quitaban, sino que estaban siempre ahí, permanentes. Y eso es muy interesante que nosotros podamos entender también el día de hoy, que nosotros, al momento de ser aceptos delante de Dios, esos pecados que que hemos acumulado durante toda nuestra vida, son quitados. Ya no son solamente cubiertos como al principio bajo la ley, sino que ya ahora, con el sacrificio de Cristo, ya podemos recibir una herencia completa y eterna. Y ya esos pecados que teníamos ya son quitados. Dice que los pasados, los presentes y los futuros. Y no quiero que se entienda, hermanos, o alguien que nos esté escuchando, que no sea creyente, le dé facultad para pecar. Porque dice, bueno, pues si ya están cubiertos mis pecados, pues puedo hacer cualquier cosa. Y pues, así que, como quien dice, no pasa nada. Pero no es así, sino que al momento del pueblo judío hacer estos sacrificios, solamente cubría, ¿sí?, sus maldades, sus iniquidades, su pecado, pero no los quitaba completamente. Entonces creo que es muy acertado cuando hace el ejemplo de que eran pagarés pequeños, que durante toda su vida iban a estar dando. No había una caducidad para decir, bueno, ya está pagado, ¿no? Sino que pues todo el tiempo lo tenían que hacer. Pero dice que hay una promesa de la herencia eterna. ¿Y qué es una herencia? Dice, derecho a heredar que tiene una persona por la ley o testamento, conjunto de bienes, derecho y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Y dice el 16, porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte del testador. Yo, si tengo una posesión, estipulo en mi testamento, mis bienes van a ser repartidos para mis hijos, tal, ¿no? Pero este testamento solamente va a ser, ellos solamente van a poder tener acceso a esta herencia hasta que yo muera. Bueno, que hoy en día ya hemos visto muchos casos que aunque esté el testamento, pues ya se apropian los herederos de las cosas, ¿no? Pero legalmente podemos decir que no es así, sino que ellos van a tener posesión hasta que yo ya no esté. Dice, porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte del testador. Yo tengo que morir para que mis hijos puedan heredar los bienes. ¿Pero a qué se refiere aquí? Aquí fíjense cómo les está dando una explicación de un término de ley que claro que ellos conocían perfectamente, sabían lo que era herencia, pues ellos heredaban de sus padres, sabían de qué tribu eran y si de esa tribu había tal persona que tenía bienes, pues le heredaba a su hijo. Todos conocían lo que era una herencia, por eso les habla el escritor de una forma que ellos entiendan. Dice, porque el testamento 17, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. ¿De quién está hablando? ¿Qué les quiere dar a entender? ¿Quién es el testador?
El testador es Cristo y el testamento es la promesa de la herencia eterna. Entonces entendemos cuando dice que el testador tiene, dice, el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Y vemos aquí algo que yo les comentaba al principio, es importante saber que si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, ese testador vive, entonces la promesa no llega y entonces la herencia no la recibimos. Por eso es importante, o era importante, que el Señor Jesucristo muriera e hiciera el sacrificio y resucitara para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa vida eterna. Por eso hoy en día muchas personas con sus nuevos pensamientos y tratando, no sé, de tal vez en algún sentido desmentir lo que la palabra de Dios dice y lo que Jesucristo hizo. Dicen que Jesucristo vivió y que se murió en el Tíbet y que tuvo hijos y que si fuera esto real, si fuera esto cierto, pues no tenemos ninguna herencia. ¿Qué vamos a recibir? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Qué esperanza tenemos? Ninguna. Entonces en balde sería nuestra fe. Pero como es cierto, porque lo creemos por fe, porque lo hemos vivido, y también me gusta el término que podemos utilizar, hermanos, cuando decimos, es que pensamos, hermanos, que solamente la herencia la herencia es la vida eterna, pero dentro de esa herencia que hemos nosotros recibido, que ya tenemos solamente, como les dije en una ocasión, estamos esperando solamente llegar a poseerla. Pero dentro de esos puntos, así como que esas letritas chiquitas que hay, nosotros tenemos hemos recibido una herencia también, ¿cómo podemos decirla? Palpable en nuestra vida. Si antes había tristezas, había dolores a consecuencia del pecado, ya no las hay, porque dentro de la herencia que hemos recibido de Cristo, hemos sido cambiados y también ha sido quitado de nosotros todo eso. Que claro que tenemos padecimientos, pues los tenemos, pero eso que a nuestra vida le causa tristeza, dolor, angustia, sufrimiento, ya no va a existir. Ahora lo que va a existir dentro de estos, yo así les llamo, me gusta poner ese ejemplo, mientras esas letritas chiquitas que no leemos, no sabemos los beneficios que tenemos, y los beneficios que obtenemos dentro de esta herencia, parte de esta herencia, es gozo, paz, vida, misericordia, amor, perdón, descanso en Cristo. Todos estos puntitos pequeños que a veces no leemos y que no sabemos que tenemos o recibimos a consecuencia del sacrificio de Cristo, no los tomamos en cuenta para nuestra vida y queremos seguir teniendo una vida, podemos decirle, triste, desilusionada, sin esperanza. Parece que el cristiano no tiene esperanza, parece que el cristiano no tiene gozo ni paz. ¿Por qué? Si cuando Cristo hace el sacrificio y somos aceptos y Él nos recibe, pues dentro de la herencia eterna y dentro de las promesas mejores, porque así lo hemos visto que vienen promesas mejores que las anteriores, nos da todo esto. Entonces nosotros heredamos pues muchas cosas, hermanos, muchas cosas en nuestra vida, pues que tenemos en este mundo. También podemos obtener muchos beneficios de estas promesas. Dice, porque el testamento con la muerte es confirmado. Tenía que morir Cristo para que esa promesa fuera confirmada. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Y ya lo dijimos. Si Cristo viviera, pues no recibiríamos ninguna herencia. ¿De dónde vino? Que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. Y aquí viene algo muy importante que podemos ver, podemos estar viendo en nuestras Biblias, hermanos. Podemos buscar en Éxodo capítulo 24 y 29, donde nos habla precisamente de esta cuestión de la sangre. Qué importante es la sangre para el ser humano.
Podemos estar nosotros tal vez físicamente bien, sin ningún padecimiento, un corazón fuerte, pulmones fuertes, un hígado bien, todo bien, pero si no tuviéramos la sangre, si la sangre nos faltara, pues de nada serviría tener un cuerpo perfecto, sano. Si un coche último modelo no tiene gasolina, pues nada más no va a andar. Y no sirve de nada tener un coche último modelo porque no sirve. O sea, no sirve porque no camina, porque no tiene ese líquido que es la gasolina para funcionar. Entonces, qué importante es la sangre y por qué hace mención de esta sangre. Dice: ¿de dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. El testamento es del pacto que habían hecho. La sangre simboliza, porque vamos a verlo ahorita en Éxodo, es como decir, como darle un broche, como cuando sellamos algo, ¿no? Un documento, decimos, no es válido si no trae el sello, ¿no? Pues todo ya estaba hecho cuando el tabernáculo, pues, es edificado, cuando el tabernáculo ya es hecho, pero ya cuando estaba todo hecho era necesario tener ese sello como de aprobación, un sello que daba como legalidad, que sin él, pues no, todo lo que pudieras hacer pues no era válido. Podemos hacer cualquier trámite, pero si no viene un sello o una firma, pues simplemente no es válido. Entonces dice, vamos a ver lo que dice Éxodo 24 y Éxodo 29. No lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer algunos versículos. Éxodo 29. Éxodo 24, vamos a leer primero el 24, que dice... Versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 29 nos dice... Versículo 11, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y tomarás la sangre del becerro y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la sangre al pie del altar. Y dice en el versículo 16, y matarás el carnero y tomarás su sangre y rociarás sobre el altar alrededor. Versículo 20, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha a Aarón, y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar y alrededor. Y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y esparcirás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. La sangre era esparcida a todo el pueblo, a los utensilios del tabernáculo, y aún era puesta sobre los sacerdotes como el sello, como la aprobación de que todo lo que ellos iban a hacer y todo lo que estaba ahí en el tabernáculo era santificado. Entonces a la sangre se le da una importancia desde el principio del pueblo judío. Se le da una importancia a la sangre, a los sacrificios que venían complementados con la sangre del animal, y que esa sangre era utilizada para esparcirla. Y ahora vemos, como dice la palabra de Dios, como hemos visto en los capítulos anteriores, era sombra de lo que iba a venir, así como el tabernáculo, como los sacerdotes, como el cordero. Ahora también la sangre era identificada como aquello que tenía que venir. Nosotros, a la verdad, vemos en el pasado el sacrificio de Cristo, que por ese sacrificio ahora somos salvos, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Y el pueblo judío, a futuro, ellos veían
que el sacrificio del Cordero representaba el sacrificio que el Hijo de Dios iba a hacer por ellos. Ellos, como nosotros esperamos ahora la herencia, ellos esperaban la promesa del nacimiento de aquel que iba a poder lavar sus pecados. Porque mientras ellos solamente, pues como decía, abonaban, ¿no? Ahí como que, pues no podían salvar la deuda, pero pues ahí estaban. Pero nosotros, a diferencia de ellos, y por eso es que la ley también es quitada, nosotros somos limpios por medio de la sangre del Cordero. Por esa sangre bendita de Cristo es que nosotros somos lavados, purificados y quitados de nuestra maldad. Ya nosotros no tenemos que hacer, y eso es importante, la herencia no se gana. Bueno, hoy utilizamos el término de que, bueno, si se porta bien le voy a dejar, si es un buen hijo le voy a dejar. Y ahora hasta la gente ha puesto, ¿no? Si no se casa no le dejo nada. Si no se casa a cierta edad no le voy a heredar, ¿no? Pero la herencia no la ganas con trabajo. Nosotros como hijos de Dios no ganamos la herencia, sino que la recibimos. Y antes, bajo la ley, pues tenían que estar dando para cubrir sus pecados. Daban. Y tenían que seguir la ley para ser buenos. O sea, la ley fue hecha para que el pueblo fuera bueno, para que se comportara como Dios quería. Pero nosotros no tenemos, por eso dice la palabra de Dios, que nosotros no tenemos nada que hacer o que hayamos hecho para ganarnos este regalo de la salvación, esta herencia. Como vuelvo a decirle, la herencia la recibimos de Cristo. Nosotros no la ganamos. Una herencia se recibe, no se gana. Diciendo, esta es la sangre del testamento, el 20, que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión. Y ya vimos lo que es una remisión. Es la separación completa en el paciente de los signos y síntomas de una enfermedad, ya sea como consecuencia de un tratamiento o de forma espontánea. Al momento de que Cristo hace el sacrificio en la cruz, en ese instante somos redimidos nosotros por su sangre. Y vamos a ver lo que dice, hermanos, en Mateo 26-28, que dice, la sangre de Jesucristo cubre multitud de pecados. Mateo 26. Los invito, hermanos, a que lean los pasajes, que los podamos leer en casa. El que lo tenga, pues lo lee. Yo sé que no los veo, pero pues ahí ustedes los van a leer. Yo también lo voy a leer aquí, hermanos. Dice Mateo 26-28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí mismo el Señor Jesucristo ya está dando por terminado el viejo pacto. Por eso dice el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Por muchos, ya no dice solamente del pueblo judío, sino dice por muchos para remisión de los pecados. Hechos 20-28. Hechos 20-28. Por su sangre compró a la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos y para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Una iglesia, cualquier iglesia, nosotros, iglesia, que somos nosotros los hijos de Dios, dice, fuimos ganados por su sangre. No dice, Jonatán pues ganó por alguna cosa que hizo, pues su herencia, ¿no? O el hermano tal hizo esto por esto. O podemos decir, no, pues yo soy la cuarta generación del gran pastor tal, ¿no? Entonces pues yo ya tengo ganada esa herencia porque pues soy hijo de tal, no. Sino que dice que Cristo ganó por su sangre. Y aquí es una reafirmación nuevamente que nadie puede decir que ha hecho algo o hará algo para ganar esta herencia, porque Cristo la ganó con su sangre. La sangre de Jesús nos justifica y nos salva de la ira.
Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjese, justificados en su sangre, por él seremos salvos del ira. Y volvemos a decir, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto y derramado su sangre, no seríamos salvos, seríamos condenados para una muerte eterna. Nos reconcilió con Dios por medio de su sangre. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Dice, y por él, vamos a leer desde el 18 para poder entender. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Él, por medio de su sangre, él nos da acceso a la presencia de Dios por este sacrificio que él hace en la cruz del Calvario por su sangre. Por eso es la importancia que da el escritor en Hebreos, y en este capítulo específicamente, de la sangre. Porque dice el 21, fue necesario que las 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. Y nosotros entendemos ahora que es remisión de pecados. Y esto lo vamos a ver más adelante en los versículos que siguen, que es donde habla precisamente de este hecho del sacrificio de Cristo en la cruz, y que era necesario que esto se llevara a cabo. Que Dios nos siga dando entendimiento y conocimiento, hermanos, para aprender su palabra. Y como les vuelvo a invitar, hermanos, cualquier cosa que ustedes tengan duda, o que no se dijo, o que quisieran que se ampliara un poquito más, hermanos, pues yo los invito a que pues hagan el comentario, y que juntos podamos seguir aprendiendo de esta palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido escudriñar tu palabra, porque es el pan de vida, Señor, que cada hijo tuyo, Señor, necesita, y que en esta ocasión hemos podido ver la importancia del derramamiento que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, para que pudiéramos tener esta bendición, Señor, de la vida eterna, que sin duda alguna confiamos, Señor, y tenemos fe, Señor, que ya tenemos asegurada, Señor, no por los méritos que podamos hacer, porque ninguno tenemos, Señor, sino que por ese amor tan infinito que tu Hijo Jesucristo tuvo por nosotros, Señor, para morir en la cruz y ser puesto, Señor, como un sacrificio por la humanidad, es que hoy nos podemos sentir gozosos, alegres, felices, Señor, de que un día vamos a estar en tu presencia, Señor. No sabemos cuándo, no sabemos el momento, pero sin duda alguna tenemos esta promesa de esta herencia en los cielos, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad de escudriñar tu palabra, de poder aprender. Señor, permite que podamos seguir aprendiendo, que podamos abrir más nuestro conocimiento, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos abra el corazón, y que nuestra conciencia, Señor, como dice tu palabra, pueda ser cambiada y podamos ser llenos, Señor, de sabiduría, pero sobre todo, Señor, que estemos seguros, Señor, de esta bendición que hemos de tener cuando partamos de este mundo, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad. Sé con mis hermanos en sus hogares, y que podamos estar el próximo miércoles aquí, Señor, poder estudiar más de tu palabra. Esto te lo ruego y te lo suplico, también te lo pido, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y pues nos vemos el próximo miércoles.